En el año 712, una ciudad muy bien defendida por unas murallas formidables romanas y de época visigoda, y además también porque los restos del ejército de don Rodrigo al parecer se habían refugiado en esta ciudad. Tenemos noticias de lo que supuso aquella conquista, entre otras cosas porque fue la única ciudad de la península prácticamente que ofreció resistencia. Sabemos que los emeritenses, por ejemplo, salieron a campo abierto para presentar combate. Sabemos también que los musulmanes intentaron hacer labores de zapa en la muralla, en la zona del río, nos dicen las fuentes, que eliminaron sillares, que lanzaron al río y que estando en esas labores son sorprendidos por una salida de los romano-visigodos, que matan a todos los que estaban allí trabajando. Nos dicen la fuente que por eso la torre más próxima a este punto se llamaba de los mártires. Utilizan ardites de tipo psicológico, como son los emeritenses, lanzando pan a los sitiadores, una forma de decirles que estaban sobrados de bastimentos y que podían resistir mucho más el asedio. Sabemos también que los emeritenses mandan una comitiva para negociar con Muza y se encuentran con un anciano totalmente canoso y que eso les anima a resistir, puesto que piensan que más tarde o más temprano fallecerá, ¿no? Pero la siguiente vez que van a negociar, Muza se había teñido y ellos lo interpretan como que ha rejuvenecido, como que tiene un pacto con el diablo. Mientras tanto, desprotegida y abandonada por sus nobles, la capital toledana apenas ofreció resistencia. Tal vez de allí huyó don Pelayo, caballero leal al rey Rodrigo, para establecerse en Asturias y detener allí, años después, el avance musulmán. Con el control de las capitales provinciales asegurado, Muza centró todo su poder en conseguir la rendición de la capital lusitana, aislada del resto del reino. Después de meses de asedio y abandonada toda esperanza de recibir ayuda exterior, los emeritenses capitulan, rinden la ciudad, pero con ventaja, de forma que se asegura la vida, la libertad para marcharse de la ciudad si lo estiman oportuno, el mantenimiento del estatus y de las propiedades de los que decidirán permanecer en ella. En tanto que las condiciones de Muza son que todas las propiedades de los que hubieran caído en combate pasan a su propiedad como botín de guerra y también todas las riquezas de la Iglesia. Y aquí estamos hablando no solamente de las joyas que pudiera haber atesorado la Iglesia a lo largo de la etapa visigoda, sino sobre todo de las propiedades en tierra que tendría la Iglesia. Muza también quería el botín de Toledo, por lo que salió al encuentro de su subalterno Tarik. Este episodio dio nombre a una localidad extremeña. Y este encuentro se produce en la zona de Almaraz, que es lo que significa esa palabra, el encuentro, donde, lejos de felicitarle a Tarik por haber desobedecido y haber estado un poco por su cuenta, Muza lo que hace es que lo humilla en público y le reprocha que se haya quedado con partes del botín que tenía que haberle entregado a él. Entre el año 713 y 700 quehaceres diarios. Lo más importante para el imperio omeya era controlar la recaudación de impuestos. Así que desde Damasco, y en un intento de apaciguar a la población local, se garantizó a las gentes de cada religión a ser juzgadas de acuerdo a sus leyes, permitiendo así cierta autonomía a las comunidades cristianas y judías, ambas llamadas dhimmies. En el Pacto de la Conquista se comprometen a respetarles la autonomía política a cambio de que todos los años envíen 1/5 de sus ganancias al califa de Damasco y que lo acepten como jefe del Estado y también como jefe de la religión, teniendo en cuenta que por el hecho de ser cristianos todavía tienen desventajas fiscales, tienen que pagar 2 impuestos frente al único impuesto que tendrían que pagar si fuesen musulmanes, lo que hace que se conviertan al Islam rapidísimamente. En apenas una década, el califato omeya consiguió someter a casi la totalidad de Hispania, a la que llamaron Al-Ándalus,
cuya traducción del árabe podría ser la península del Atlántico. Damasco controlaba un inmenso imperio en expansión, desde que el profeta Mahoma predicara en la Meca la religión islámica. Amplias comarcas extremeñas fueron ocupadas por tribus bereber procedentes del norte de África. Un pueblo de creencias musulmanas, pero alejado de las costumbres y tradiciones de los dirigentes árabes que vivían en las ciudades. Bueno, la mayor parte de estas tribus bereberes van a formar parte de los contingentes dirigidos por los árabes de raza, en este primer momento de la conquista de la península ibérica. Este primer contingente militar, formado por varones evidentemente, pero a los pocos años ya viene bien recogido en las fuentes historiográficas que van a pasar con toda su familia, mujeres y niños inclusive. Por lo tanto, la población se incrementará considerablemente. Estos bereberes sobre todo se van a dedicar a aprovechar los cultivos que le ofrece el río Guadiana y el río Zújar, y sobre todo dedicados al pastoreo. Estas tribus de costumbres nómadas van ocupando distintas comarcas extremeñas. La tribu de los Nazas se asienta en el Cerro de Magacela y en las vegas del río Tajo. Los Mignasa en Benquerencia de la Serena y en Trujillo. Los Cutama cerca de Mérida. Los Masmudas en Alange y en Coria. Y los Zanata junto a Badajoz y al sur de Extremadura. En el año 750, y tras varias guerras civiles, la familia de los Omeyas fue ejecutada. Tras la matanza, solo Abderramán logró escapar de Damasco, reapareciendo en el otro extremo del Mediterráneo, en Al-Ándalus. Abderramán conseguirá apoyos en la península, estableciendo su corte en Córdoba, y Al-Ándalus será un estado independiente conocido como Emirato Omeya de Córdoba. Durante su reinado, Abderramán dividió el territorio en nuevas provincias llamadas coras. Los años pasan y la sociedad extremeña ha ido asimilando la cultura y religión llegada desde África. Los cristianos de origen hispano, llamados mozárabes, fueron un grupo social en declive, debilitado numéricamente por las conversiones y la presión creciente del Islam. Estos dhimíes, que no mozárabes, el término mozárabe no existe en esa época, dhimíes significa miembros de una comunidad protegida. Y una comunidad protegida son lo que se llaman los árabes los Ahl Kitab, las gentes del libro, es decir, los judíos y los cristianos, que pasan a tener un estatus de protección dentro de la comunidad islámica, lo que significa que pueden autogobernarse como comunidad, pero siempre su derecho está en inferioridad jurídica con respecto al derecho islámico. En el año 828 su situación es crítica, como así pone de manifiesto el correo epistolar entre la comunidad cristiana de Mérida y el emperador franco Ludovico Pío, líder de la cristiandad. Sabemos que esta carta se envió porque hay una contestación por parte de los cancilleres del emperador a los cristianos emeritenses, prometiéndoles ayuda. Cuando el emperador tiene noción de que una ciudad cristiana tan importante como la ciudad de Mérida está sufriendo la opresión del Islam, decide, seguramente reunido en consejo con los grandes del imperio, el enviar un ejército a Mérida. También el rey Alfonso II promete esta ayuda, asomarse a esta ayuda, que sin embargo no se llegará a producir. No sabemos si se hizo de forma intencionada, es decir, que lo que quisieron los francos fue tener a las tropas emirales entretenidos con el conflicto emeritense, ¿no?, y distraídos, por tanto, para sofocar este foco, y por tanto lejos de los Pirineos, o si verdaderamente hubo intenciones de mandar esta ayuda que en cualquier caso nunca llegó a producirse. Han pasado más de 100 años desde la invasión árabe y la sociedad extremeña del siglo IX se radicaliza. A las revueltas de cristianos y tribus bereberes
se suman los muladíes, cristianos convertidos al Islam. Muchos de ellos abandonaron la cruz para evitar pagar los impuestos. En primer lugar, se libran de la yiza, del impuesto que tienen que pagar a los musulmanes por conservar la religión cristiana. En segundo lugar, sus hijos y nietos pueden ascender dentro de los escalafones islámicos. En tercer lugar, pueden comprar propiedades, adquirirlas, tenerlas como propias. Y en cuarto lugar, pues pueden adscribirse a las leyes de la UMA, es decir, a las leyes coránicas, que son mucho más beneficiosas, como es natural en una sociedad musulmana. Y es en ese momento cuando la oligarquía local, que es musulmana, esto hay que insistir sobre ese asunto, se rebela contra Córdoba. Es decir, no es un movimiento religioso, es un movimiento fundamentalmente político y es un movimiento que tiene una base fiscal evidente. Quieren ser autónomos y quieren pagar menos impuestos. Mérida, en aquella época, empieza a perder peso político, las élites locales son desplazadas por un funcionario importados desde Córdoba, y con una fiscalidad creciente se producen conflictos por parte de la población, de forma que los muladíes, los mozárabes, los cristianos, los bereberes se ponen de acuerdo en rebelarse contra Córdoba. Esquilman lo que es la parte externa, la ciudad. Finalmente, Abderramán II conseguirá conquistar Mérida, y lo que sabemos que hace es que deja a los emeritenses sin defensa, eliminando el refuerzo de la muralla de época visigoda, y con todos esos bloques construye la alcazaba, una alcazaba para control del puente, pero prioritariamente para control de la población emeritense, albergando en ella una guarnición suficiente como para tener sometida a la ciudad. Se estima en torno a unos 2000 hombres. Finalmente Mérida no fue destruida, pero sí debieron de realizarse numerosas detenciones y sentencias ejemplarizantes. Las columnas del patio de lo que hoy es el Parador Nacional de Turismo de Mérida, que fue convento anteriormente, son unas columnas reutilizadas de monumentos anteriores, primeramente romanos y después musulmanes, también pudieron ser visigodas, y algunas de ellas conservan restos de escritura cúfica, letras árabes, que nos dan indicio de que posiblemente este edificio pudo albergar antiguamente una prisión en los tiempos del Emirato, prisión en la que estuvieron encerrados algunos de los rebeldes que conformaron las diversas revueltas que hubo contra el emir de Córdoba. Es posible que muchos de esos presos tuvieran que trabajar en la construcción de la gran fortaleza que Abderramán II ordenó levantar en el año 835 y que cambió para siempre el pasado y el futuro urbanístico de la ciudad. La puerta de la ciudad, la puerta monumental romana que daba acceso al Decumanus Máximo, en este momento es arrasada para poder construir un fortín, un alcazarejo que abrazaba al puente, daba acceso a la ciudad, donde tenemos dos torres
puesto que se preveían ataques desde el propio casco de población, y se daba acceso en recodo en la Alcazaba. Los accesos en recodo, intencionadamente siempre hacia la derecha, pues los atacantes van a llevar el escudo en la mano izquierda y el arma en la derecha, que es el flanco desprotegido, para poder defender con mayores garantías la fortificación. Encima del arco de entrada se conserva la inscripción que nos dice que la fortaleza se construyó para la protección de la gente que guarda obediencia al emir. Los musulmanes levantaron la que hoy es la alcazaba más antigua de la península. Sabemos que en el siglo IX, en la Alta Edad Media, hubo otras fortificaciones, como en Córdoba, como en Zaragoza, como en Toledo, pero han desaparecido por reformas posteriores que hicieron allí, en tanto que la de Mérida está prácticamente fosilizada. Su aspecto de construcción tardorromana hizo pensar a los autores del siglo XVI al siglo XX que podía ser efectivamente obra romana o obra visigoda y que los árabes hubieran restaurado, y de ahí que hubieran dejado las inscripciones. Sin embargo, hemos podido confirmar por arqueología, por excavación arqueológica, que todo es del siglo IX, que es de época árabe. La alcazaba es un cuadrilátero de algo más de 100 metros de lado, construido con bloques romanos, con unos esquemas que emulan a las fortalezas tardorromanas. Se levanta junto al río y protegiendo al puente. El exterior se defiende con unas torres macizas, a una distancia suficiente para que los arqueros pudieran alcanzar con facilidad a los asaltantes de las torres vecinas. Posiblemente la defensa se completara con un foso. En el interior se encontraba la residencia del gobernador militar, los barracones para la tropa e instalaciones auxiliares como graneros y caballerizas, así como una torre de señales. Que tenía al menos 3 cuerpos de altura. Sabemos que estaba rematado por una linterna donde salían señales mediante fuego, humo o reflejo, y en este sentido hay una leyenda árabe que nos dice que la reina Márida, que nunca existió, se acicalaba en la torre más alta de Mérida con un gran espejo. Entonces pensamos que hace alusión a esta torre de señales que tendría comunicación con Alange. Y vemos ese arco de descarga a mi espalda para aliviar de peso los corredores de la altura de la torre. A mi espalda tenemos la cabecera de la mezquita, la qibla, que indica hacia dónde se debe orar. Vemos una pieza reutilizada en mármol de origen visigodo, que es una venera, una concha, que indica precisamente la acción de venerar, hacia dónde se debe rezar. Y es que la tropa lo haría desde fuera de la mezquita. Está orientada hacia el sureste, que es donde está la Meca, y esto indicaba el lugar de oración. Es característico de las obras árabes altomedievales el acarreo de piezas romanas, visigodas en sus construcciones. En este caso, por ejemplo, estamos viendo las pilastras de origen visigodo que estarían en alguna construcción cristiana, alguna basílica cristiana, que terminan formando parte de la construcción militar de la Alcazaba. Y en ello se ha visto una intencionalidad en ver quiénes son los que ahora detentan el poder. El aljibe o cisterna tiene 3 partes, un vestíbulo con un doble acceso, 2 corredores de 30 metros de longitud, uno de bajada y otro de subida, con unos escalones muy bajos para facilitar la entrada de mulas o burros con los que transportar el agua. Y por último el depósito, rematado con bóvedas de cañón de medio punto. A continuación, lo que es la cisterna tiene un acceso escalonado, pero ya en formato humano, para acceder al vaso, que tiene más de 4 metros de profundidad. Este agua tan clara que podemos ver en la cisterna es porque se filtra del Guadiana, a través del muro que estamos viendo al fondo, que se trataría del dique romano. Después de la construcción de la Alcazaba, familias de nobles emeritenses se trasladan a Córdoba. De entre todas ellas cabe destacar a la familia del gobernador asesinado años atrás, Marwan al-Yiliki, el gallego.
traduciendo como gallegos malamente una palabra que en realidad habría que traducir como lusitanos. Gilliquía designa a Galicia, pero lo designa en época tardía, no en época temprana. Al Gilliqui, que es la designación de la dinastía, es un término general que designa una familia de origen lusitano. Dejémoslo ahí, del centro occidental de la península ibérica. Alrededor del año 865, uno de sus descendientes, también conocido como Ibn Marwan, será protagonista de las nuevas revueltas que sacudirán a la Lusitania. Lleva en sus apellidos el toponímico de la ciudad de Mérida, se le llama Almeridí, es decir, ha conservado el nombre de el emeritense. Ibn Marwan es un musulmán de origen, pero de origen lejano, cristiano, no es un converso, él no se convirtió al Islam, quien se convirtió fue su abuelo, que se llamaba Yunus en árabe, Jonás en latín. Su padre ya era musulmán y él era musulmán, él nace musulmán. Ibn Marwan al-Gilliqui al-Meridí, apodado como el hijo del gallego, mantuvo una gran amistad con el príncipe heredero. Sin embargo, contrario al poder estatal, cada vez más centralizado en Córdoba, desde donde se controla la recaudación de impuestos, Ibn Marwan incita a la revuelta a los habitantes de Mérida contra el emir Muhammad. Nos ha llegado el nombre de los revoltosos, de los cabecillas de aquella revuelta, que son Sakir, Makul y Ibn Marwan, llamado el Gilliqui, el gallego, que luego será el fundador de Badajoz. En concreto, Al-Makari habla de una Mérida rebelde que yergue su cabeza orgullosa frente al destino. No estaban dispuestos a soportar que una de las ciudades, una de las coras, una de las gobernaciones del califato levantara la cabeza frente a esa dominación. Movilizó Córdoba su ejército para asediar nuevamente a Mérida. Las tropas emirales al mando de Muhammad se emplean con dureza, quizás en un castigo ejemplarizante para que otras ciudades no siguieran la misma tendencia a la rebelión que el caso emeritense. Consigue hacerse con la ciudad cuando cortan el puente. Probablemente la resistencia emeritense se concentrase en la Alcazaba y por la imposibilidad de huir a través del puente, a la parte occidental, fue por los que decidieron rendir la ciudad. A continuación, Muhammad lo que hace es destruir las murallas emeritenses, practicándole brechas cada 20 metros, cada 20 y tantos metros. Lo que tenemos son cortes. En una primera acción, luego a continuación fue un arrasamiento, ya una eliminación completa, y también sabemos que en el interior de la ciudad todos los inmuebles romano-visigodos que se habían mantenido hasta entonces en pie también son arrasados, de forma que prácticamente lo único que quedó en pie sería la Alcazaba, probablemente la mezquita Aljama y algún otro elemento como el arco de Trajano o el templo de Diana, pero probablemente porque tuviera un uso residencial. Y si no se destruye su totalidad, evidentemente es por su magnífica vía de comunicación que es el puente romano, que pues sirve de comunicación entre el norte y el sur y el este y el oeste. Si no, seguramente hubiese sido arrasada hasta los cimientos, como pudo haber ocurrido con el Torme de Minateda, que previo a su destrucción y a la fundación de Murcia, pues se arrasó. Bueno, gracias al puente romano y a esa magnífica alcazaba construida unos 30 años antes, pues se pudo mantener. Un claro ejemplo de ese abandono lo encontramos en un pozo de grandes dimensiones, construido por los romanos siglos atrás. El pozo está situado en los jardines del Peristilo. En el siglo VIII, toda esta parte de la ciudad, hay un corredor en el asedio de Muza, que junto a la muralla se crea una zona perimetral de seguridad en donde se tiran las casas, se crea una zona de vertedero. Cuando este pozo ya deja de tener una función pública, está, digamos, casi en el extrarradio de la ciudad, y ahí pues se tira la basura. Coincidiendo con el cambio de siglo, solamente octavo o noveno, a la cota de más o menos de 10 metros, deciden ya taparlo del todo. O sea, porque un pozo es un agujero donde se puede caer un niño, se puede caer animales. Cuando ya se deja de utilizar, lo que deciden es colmatarlo del tirón. Entonces nos ha salido casi 10 metros de un relleno homogéneo de piedras y trozos de muros romanos, de arriba abajo, cuando ya decidieron